compañera, somos el grupo número 1, me presento, soy Bianca Burgos. Mi grupo está conformado por Madeline Albia, Danixa Ayala, Melanie Arias y el compañero Juan Carlos Cedeño. Nosotros les vamos a plantear la resolución de un caso, por así decirlo, sobre una hidroeléctrica cerca de áreas protegidas. La temática será la siguiente. Empiezo yo dando una introducción como moderadora que soy. Posteriormente le daré la palabra a mis compañeros. Cada uno contará con un tiempo bajo cronómetro de 3 minutos. Si su intervención sobrepasa, pues tendré que interrumpir para que todos tengan el mismo tiempo y todos estén bajo la misma estructura. Bueno, como dije al inicio, empiezo yo. Y bueno, hoy se debatirá sobre un problema jurídico, jurídico-ambiental, sobre la autorización de un proyecto de la realización de una hidroeléctrica en una zona cercana a áreas protegidas, cerca del río Intac. Bien, el reclamo empieza por las comunidades, las cuales aseguran que existe una posible vulneración sobre el derecho a la naturaleza y el derecho al buen vivir. Con esto, también parte de la problemática es que no existió una consulta previa a ellos como comunidad. Pues bien, como tenemos el conocimiento, en la Constitución se habla de que previo a una realización de proyectos se tiene que hacer una consulta a la población, en este caso a la comunidad que se está viendo afectada como tal. Bien, para ordenar un poco el debate, para llevar la estructura, yo plantearé 3 preguntas como guías para mis compañeros, la primera empieza así. ¿Puede el Estado autorizar un proyecto hidroeléctrico en una zona ambientalmente sensible cuando existen dudas científicas sobre los impactos? 2. ¿Qué exige la Constitución cuando una decisión estatal puede afectar al ambiente y a una comunidad? Y para finalizar tenemos la tercera pregunta, que es, si se autoriza, ¿qué condiciones mínimas deben existir para que la decisión sea legítima? Destacando así la evaluación, participación real, mitigación, monitoreo y reparación. Bueno, como parte del primer segmento, que es la ronda de los argumentos, empiezo yo dando mi opinión. En este caso, considero que no se puede tomar esta decisión a ciegas. Como sabemos, así el proyecto brinde energía, empleo a las comunidades. Es importante recalcar que en el Ecuador, tanto el ambiente como la naturaleza están sujetos a derechos y tienen una protección, por así decirlo, bastante reforzada, bastante intensa. Con ello, la Constitución reconoce el derecho al buen vivir y a la naturaleza. Como lo dije al inicio, parte de la Constitución reconoce que la naturaleza es un cuerpo jurídico, el cual está avalado por muchísimos derechos, y de ser el caso que existan las incertidumbres sobre el proyecto como tal, se debe hacer una previa consulta a los pueblos o comunidades, pues ellos son, en este caso, los más afectados, los más vulnerables o los más susceptibles a las problemáticas que conllevaría la creación de esta hidroeléctrica, como lo dije al inicio, en una zona bastante protegida. Bueno, una vez ya brindada la pequeña introducción, como tal, le daremos paso a mis compañeros. Como lo dije al inicio, cada uno constará de 3 minutos para realizar su intervención. Yo iré dando el orden, dando el nombre, para que se lleve una estructura como tal ordenada, valga la redundancia. Y bueno, y con ello le damos paso a mi compañera Madeline Albia. Compañera, tiene la palabra. Bueno, compañera, yo sostengo que sí se podría autorizar el proyecto, pero no de lo que es una manera automática ni flexible, sino que bajo un estándar jurídico y constitucional muy alto. No es suficiente que se califique únicamente como decir energía limpia, porque en el Ecuador sabemos que la protección ambiental y los derechos de la naturaleza tienen un rango constitucional y no puede ser
ser relativamente por intereses económicos o energéticos. En primer lugar, la consulta ambiental debe ser previa, informada y oportuna, conforme lo que nos dice la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. Esto implica que las comunidades deben recibir información completa, clara y técnica. Si la información es incompleta, confusa o insuficiente, no se puede autorizar el proyecto, sino que el proceso debe suspenderse hasta que se complete los estudios y se garantice una verdadera participación ciudadana. Listo, con la intervención de la compañera, quiero abrir un paréntesis posterior a las intervenciones que tendremos todos. Al momento de finalizar el debate, lo haré yo bajo apuntes o ideas importantes que se realizarán en lo que va el debate, con las opiniones de mis compañeros. Bueno, una vez ya brindada la intervención de mi compañera Madeline, vamos a seguir con la intervención de mi compañera Anixa. Compañera, tiene la palabra. Buenas tardes, compañera. Bueno, desde mi postura, yo defiendo que no debería autorizarse. Ahora voy a decir el porqué ante mi decisión. Bueno, punto número 1, pues tenemos la Constitución, la Constitución del 2008, la cual la tenemos vigente todavía. Esta Constitución reconoce totalmente los derechos de la naturaleza y aparte está tipificado que la naturaleza es un sujeto de derecho en la cual debemos priorizar todos sus derechos, incluyendo la restauración, la cual ordena también la restricción y la precaución de ella. Por ejemplo, ante cualquier tipo de actividades las cuales pongan en riesgo los ecosistemas o puedan alterar los ciclos naturales. Por ejemplo, en las zonas las cuales existe mayor sensibilidad, pues el margen, aunque exista un margen de riesgo, así sea lo más mínimo, o llegase a haber dudas serias, obviamente se va a priorizar el cuidado del ambiente. Gracias. Listo. Ya con esa intervención damos paso a la siguiente compañera, que es la compañera Melanie Arias, y su tiempo empieza ahora. En primer lugar, muy buenas tardes con todos. Mi intervención se fundamenta en el estándar constitucional y jurisprudencial que viene a regir las decisiones estatales con impacto ambiental. En la Constitución del Ecuador reconoce no solo el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, sino que también a la naturaleza como sujeto de derechos, lo que impone los límites materiales a la actuación del Estado y exige a una protección, se podría decir, reforzada frente a actividades que pueden afectar a lo que viene a ser el ecosistema. En este marco, la consulta ambiental no constituye un simple requisito formal, sino que más bien constituye lo que viene a ser una obligación constitucional que debe realizarse de manera previa, informada y con información amplia y clara, garantizando de esta forma una participación efectiva de lo que son las comunidades potencialmente afectadas. Puede ser, por ejemplo, en lo de la omisión o la realización deficiente de los derechos ambientales reconocidos en la Constitución. Este criterio ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, que fue particularmente por la sentencia del caso de los cedros, en donde se enfatiza que la protección de los ecosistemas no es decorativa ni retórica, y que toda autorización debe basarse en evidencia científica sólida. De esta forma se considera a la biodiversidad existente, a los riesgos ecológicos y el principio de precaución. En consecuencia, sin consulta válida y sin evaluación ambiental rigurosa, la autorización de proyectos en zonas ambientalmente sensibles resulta inconstitucional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias compañera. Y para finalizar con las intervenciones, en la primera ronda tenemos al compañero Juan Carlos y su tiempo empieza ahora. Pues bueno, yo hablaré sobre los principios y responsabilidades.
desde el Código Orgánico del Ambiente, tiene dos ejes, que son principios y responsabilidad. Pues hablamos que el criterio indubio pro natura exige optar por la solución más protectora cuando hay dudas, y lo que es la responsabilidad por daño ambiental si es objetiva. Pues quien causa daño responde aunque no haya lo que quiere decir dolo o culpa. Por eso, si se utiliza, deben exigir garantías fuertes, monitoreos y mecanismos de restauración. Si no pueden asegurarse, no deben utilizarse. Listo, compañero, muchísimas gracias. Bueno, ya finalizada la ronda de intervenciones y argumentos, damos paso a la segunda ronda, la cual consta de preguntas, las cuales las voy a realizar yo, y por supuesto de contraargumentaciones entre ustedes sobre sus puntos de vista y opiniones. Bien, todas las preguntas van a ser para todos, vale la redundancia, pero yo les daré o les iré diciendo el orden en que me las van a responder. En este caso, si la evidencia científica es incompleta, ¿qué debe ocurrir o qué debe suceder en base a la realización de hidroeléctricas en una zona protegida? Empezamos con mi compañera Madeline Albio. Por favor, compañera, su opinión. Bueno, compañera, pues si la evidencia científica es incompleta, sabemos que no se puede autorizar el proyecto porque, como sabemos, es incompleto ese proceso. Primero debemos completar lo que es técnicamente toda la información técnica necesaria para el proyecto, donde tenemos que realizar estudios ambientales robustos y luego volver a consultar a las comunidades con datos claros y verificados, porque obviamente no podemos hacer el proyecto si la información está incompleta o si faltan algunos datos. Además, conforme a lo que nos dice el Código Orgánico del Ambiente, ante la duda rige el principio indubio pro natura, lo que es que obliga a priorizar la protección de la naturaleza sobre cualquier interés económico o energético hasta que exista la certeza suficiente de que no le hará daño. Muy bien, gracias compañera. Es muy importante lo que usted dijo porque es fundamental aclarar lo del indubio pro natura, que la naturaleza tiene que estar por encima de todo, como lo dijo mi compañera Nix, incluso la compañera Melanie, perdón. La naturaleza en el Ecuador es, por así decirlo, el cuerpo de derecho más fuerte y creo que es fundamental priorizar, más allá de todo tipo de proyecto, pues el beneficio de la naturaleza como tal. Bien, ahora seguimos con mi compañera Anixa. Compañera, está abierta que responde la pregunta. Bueno, compañera, yo también estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Madeline. Yo creo que, como ella dijo, debemos informar a la comunidad de todos estos procesos que se realizan para poder en sí que ellos estén de acuerdo y ellos puedan saber de todo el proceso que existe en ello. Por eso también tenemos el principio de precaución, que en sí obliga al Estado a poder limitar o impedir actividades cuando existan dudas totalmente razonables sobre su impacto ambiental. Por ejemplo, en este caso, pues las comunidades han manifestado las preocupaciones entonces y fundamentos sobre aquellos daños ambientales que se podrían realizar y señalan la ausencia de que no hubo una consulta previa correctamente o informada adecuada y esto en sí vulnera los derechos colectivos como los derechos que, como habíamos mencionado, de la naturaleza, la cual está en la Constitución, que es un sujeto de derecho, debemos protegerla y no utilizarla para cualquier recurso, en este caso, como sería. Y por ello también, ante la existencia de riesgos serios y la falta de un proceso, el Estado deberá priorizar en este caso la protección ambiental y el respeto y el cuidado a las comunidades también, obviamente, porque es totalmente de importancia y antes de tener intereses económicos
o energéticos en estas zonas, las cuales son totalmente sensibles, compañera. Aquí termina mi intervención. Muchas gracias, sí. Como lo dijo usted y como lo dije al principio, más allá de la generación de empleo, generación de energía, hay que tomar en cuenta todos los factores importantes como la vulneración de las comunidades, las alteraciones en la naturaleza y todo lo demás. Entonces sí se necesitaría un proceso bastante fuerte. Bien, compañera Melanie tiene la palabra para responder la pregunta. Gracias, compañera. La consulta ambiental, conforme al estándar constitucional y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe ser previa, informada y realizada con información amplia, clara y oportuna, de modo que permita una participación real y efectiva de la población que viene a ser en este caso involucrada. Debemos tener en cuenta que cuando del proceso de consulta se desprende una oposición mayoritaria debidamente informada, la autoridad administrativa no puede limitarse solamente a una motivación genérica, sino que tiene la obligación de emitir una motivación reforzada. De esta forma, se justifica de una manera estricta, técnica y constitucional porque la decisión que se tomó va a ser compatible con los derechos de la naturaleza. Listo, muchas gracias, compañera. Compañero Juan Carlos, tiene el paso de la palabra para finalizar ya esta ronda de intercambio y contraargumentaciones. Gracias, compañera. Y sí, o sea, efectivamente y claramente, aunque hayan dado la autorización y autoricen, si el daño persiste o el daño hay, sea cual sea, la responsabilidad es objetiva. Debe existir lo que es el plan de restauración y sus respectivas garantías, ¿no? Listo, compañero, muchas gracias. Y de esta manera, en síntesis, ya para concluir el debate, es importante aclarar que no basta con un simple permiso formal, con una simple autorización. Es importante tomar en cuenta la vulneración que va a tener el realizar un proyecto de tal magnitud. No es una construcción de una casa, no es una construcción de de un departamento, perdón, es una hidroeléctrica, es millón deforestación, millón alteración a la naturaleza. Entonces, es importante que tenga en consecuencia lo que dictamina la Constitución y en este caso el Código Orgánico del Ambiente, tomar en cuenta absolutamente todo tipo de parámetros, todo tipo de puntos importantes como tal, eh, y bueno, de tal manera que no dejar llevar como tal la cantidad de dinero que hay de por medio por una hidroeléctrica. Creo que todo va más allá de eso. Pues en el país, en Ecuador, es importante la naturaleza y se debe respetar como tal ese punto importante. Consideraría que la consulta con las comunidades también es fundamental. Creo que quién más que ello para priorizar la apertura del proyecto. Ellos son los que viven ahí, son los que, en este caso serían los vulnerables, los vulnerados. Entonces son las personas más fundamentales en dar paso a esta creación, a este proyecto. Es importante también lo que hemos hablado, lo del indubio pro natura. Considero que es lo fundamental en este tema. La naturaleza tiene que estar por encima de cualquier proyecto, cualquier plan que se tenga para las comunidades y demás zonas. Se debe, de ser el caso, si se brinda la oportunidad de realizar una hidroeléctrica, tomar las medidas necesarias para causar las menores alteraciones posibles, de manera muy delicada, con pinzas, tocar el tema, la realización como tal. Pero como sabemos, una cosa es lo que se manifiesta y otra lo que se realiza. Entonces probablemente la alteración, la vulneración y todo lo demás estará vigente y será en vano absolutamente todo lo que se diga en la Constitución, entonces, y en este caso en el COA. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en el debate del primer grupo. Espero le haya gustado, le haya parecido interesante nuestras intervenciones y que tenga bonita tarde. Gracias.